Saludos queridos estudiantes, esta es la GTA número 3 de octavo nivel para el liceo nocturno y la fecha de entrega para esta GTA es del 21 de mayo. Muy bien, vamos a empezar a solucionar cada uno de los detalles que nos trae esta GTA. Lo primero que nos pregunta es ¿qué se sabe sobre poesía? Entonces esta es una pregunta bastante general para ustedes. ¿Qué saben sobre poesía? Creo que podríamos llegar a una conclusión generalizada que poesía es la expresión de sentimientos y emociones, ¿verdad? Por parte del autor. Y efectivamente la poesía lírica se concentra en este concepto. Junto con este tema de poesía también vamos a revisar otro contenido que es un eje transversal y que nos va a ayudar para entender mejor esta guía, ¿verdad? Y se trata de el contenido que se llama formas de tratamiento. Formas de tratamiento, ¿verdad? Se refiere a la forma o el pronombre que utilizamos para la persona que tenemos al frente, ¿verdad? Nosotros podemos tutear, o sea, tratar de tú, podemos vocear, vos, y podemos ustediar o tratar de usted al que tenemos al frente. Ven estos ejemplos en donde dice tú tienes hambre, vos tenés hambre y usted tiene hambre. Y ahí vienen los pronombres que se usan para cada una de las expresiones, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí comenzaríamos también a resolver cada una de las preguntas que vienen en esta guía. La primera nos consulta, dice cuál oración presenta usted, qué hora tiene, qué hora tienes, qué hora tenés y qué hora será. ¿Qué hora será? No tiene ninguna, o sea, no posee ninguna respuesta. ¿Qué hora tenés es para vos? ¿Qué hora tienes es para tú? ¿Y qué hora tiene es usted? Luego tenemos, dice, ¿cuál forma de tratamiento implica formalidad? El ustedeo se trata de formalidad. El voceo y el tuteo son formas amistosas para tratar a la persona. Luego tenemos, dice, todos quedaron perplejos cuando llegaste a la fiesta. A ti te sobró con quién hablar, con quién bailar, perdón. Vamos a ver qué forma de tratamiento presenta la oración o las oraciones anteriores. Y ahí están tuteando, ¿verdad? Te, ti. Dice, ¿cuáles verbos se emplean para la forma de tratamiento conocida como voceo? Querés y podés sería la respuesta. Luego tenemos en la número 5 cuáles son dos formas de tratamiento que se emplean en el trato familiar. El voceo y el tuteo son formas de trato familiar, ¿verdad? ¿Cuál oración expresa la forma de tratamiento conocida como voceo? Podés vos decirme lo que hablaron ayer. Muy bien, seguimos. Ana llegó a la fiesta sin ser invitada. ¿Cuál forma de tratamiento tenemos en esa expresión? Bueno, resulta que si decimos Ana, recuerden que estas formas de tratamiento es para la persona que tenemos al frente, pero él o ella no la tenemos al frente. Nosotros solo tenemos al frente vos, tú o usted, pero a él o a ella no. Y Ana es ella, por lo tanto no hay ninguna forma de tratamiento aquí. La número 8. En la número 8 dice cuál opción contiene verbos pertenecientes a la forma de tratamiento ustedeo. Sueña y come sería la opción A, la correcta. En la 9 dice cuál opción corresponde a la forma de tratamiento tuteo. Y ahí tendríamos la expresión que dice tú llega a mi casa. Él está dando una orden, ¿verdad? En la número 10 dice, en la 10 dice cuál forma de tratamiento, cuál opción contiene la forma de tratamiento ustedeo. Y ahí tendríamos la opción A, corro a la pulpería y me trae pan. Muy bien. Seguimos con la número 11. Dice, debes ser más precavido. No puedes tocar esos temas delante de una persona tan sensible. Dice, ¿a cuál forma de tratamiento corresponde la frase anterior?
y se trata de tuteo. Tú debes. Muy bien. Seguimos con la tenés un gran sentido del humor. Eso se trata de voceo. Muy bien. Vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos la división silábica, ¿verdad? La sílaba. Entonces, bueno, ahí vienen las reglas. Ustedes van a leer todas estas reglas y van a empezar a hacer la práctica que viene aquí. Aquí tendríamos que comenzar a dividir en sílabas cada palabra, ¿verdad? Muy bien, muchachos, entonces aquí seguimos, ¿verdad? Con la solución de esta guía. Aquí hemos dividido en sílabas las palabras. Recuerden que las vocales fuertes no pueden estar dentro de una misma sílaba y eso es lo que pasa en la palabra reencontrar, que hay dos vocales fuertes. Recuerden que las vocales fuertes son las que se pronuncian con la boca muy abierta, A, E, O. Y las que se pronuncian con la boca casi cerrada son las vocales débiles. Muy bien. Y las vocales fuertes no pueden estar dentro de una misma sílaba. Bueno, muy bien, seguimos en esta práctica número 2. En esta lo que hay que hacer es, ustedes tienen que definir si en las palabras hay primero dividirlas en sílabas y luego decir si hay diptongo o triptongo. Muy bien, vamos a ver qué pasa con esas palabras. Muy bien, entonces aquí tenemos las palabras, ¿verdad? Uruguay, ciencia, Cuauhtémoc, todas estas palabras y las tenemos divididas en sílabas y clasificadas según contengan diptongo, triptongo, ¿verdad? Recuerden que, bueno, muy bien, entonces aquí tenemos diptongo, triptongo en estas palabras, ¿verdad? Recuerden que hay triptongo cuando una palabra contiene una vocal fuerte en medio de dos débiles y tenemos diptongo cuando hay una débil y una fuerte y el acento le cae a la débil, a la fuerte, perdón. Muy bien, vamos a seguir. En este siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es clasificar las palabras dependiendo si son monosílabas que tienen una sílaba, bisílabas que tienen dos sílabas, trisílabas que tienen tres sílabas y polisílabas que tienen cuatro o más sílabas. Muy bien, vamos a ver cómo nos quedaría este ejercicio. Muy bien, aquí tenemos ya las palabras, ¿verdad? Correctamente solucionadas, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo las palabras tienen distintas clasificaciones dependiendo de la cantidad de sílabas. Muy bien, vamos a ahora seguidamente vamos a revisar las palabras, cuáles palabras son agudas, graves o esdrújulas. Habíamos quedado en la clase anterior con el estudio de las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Recuerden que las agudas llevan acento en la última sílaba. Y recuerden que la última sílaba es la que está más a la derecha en la palabra, ¿verdad? Porque si la palabra, por ejemplo, cuestión, se inicia con la C, es la primera letra que se escribe, y la última letra que se escribe es la N. Por lo tanto, cuestión, que tiene el acento en tión, es una palabra aguda. Las graves tienen acento en la penúltima sílaba, ¿verdad? Como la palabra líder, y las esdrújulas tienen acento en la antepenúltima sílaba, como es el caso de la palabra lámpara, ¿verdad? Y las sobresdrújulas son las palabras que tienen acento en la tras antepenúltima, como el caso de dígamelo. Entonces aquí había que colocar una A si la palabra era grave, digo aguda, perdón. Colocar una G si era grave, una E si era esdrújula y una SE si era sobresdrújula. Muy bien, aquí ya tenemos las respuestas de esas palabras tal y como nos quedaron, ¿verdad? Para que ustedes revisen si hicieron el ejercicio correctamente o no. Muy bien, seguimos. Recuerden el detalle que existen dos acentos, el prosódico y el ortográfico. El acento prosódico es donde está el mayor esfuerzo de voz y ese lo tienen las palabras tanto que están tildadas como las que no están tildadas. Todas tienen acento prosódico, pero solo algunas tienen acento ortográfico. Entonces vamos a estudiar cuáles son las reglas
para aplicar el acento ortográfico. Y las reglas son estas 5. La primera regla es: todas las agudas que terminan en ns o vocal se tildan. La segunda regla es: se tildan las palabras graves que terminen en cualquier consonante que no sea ns. La tercera regla dice: se tildan todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. La cuarta regla dice: no se tildan los monosílabos. Y la quinta regla dice: se tildan las vocales acentuadas que estén a la par de una vocal de otra vocal, siempre y cuando ven que ahí, si el acento recae en la débil y hay una fuerte a la par, entonces se coloca acento en la débil, como el caso de María y Búho, etcétera. Bueno, muy bien, en la siguiente práctica lo que tenemos que hacer es tenemos que primero dividir en sílabas las palabras, luego clasificarlas según sean agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas, y después tenemos que decir cuál regla aplicaron. Cuando preguntamos el número de regla nos referimos a estas 5 reglas, ¿verdad? Para tildar. Recuerden la regla 1, regla de agudas, regla de graves, regla de esdrújulas y sobresdrújulas, la regla de monosílabos y la regla de ley del hiato, en donde dice que el acento, si en una palabra hay una débil y una fuerte y el acento le cayó a la débil, entonces tenemos que tildarla para igualarla a la fuerte. Y muy bien, aquí tenemos ya las respuestas a esas preguntas. Entonces ven que quedaría de esta manera. Tal vez algunos detalles que sería importante ver. Ven, la palabra vio es una palabra aguda porque solo tiene una única, ¿verdad? Una sílaba, y lo que tiene, la única sílaba que tiene sería la última. Entonces es aguda. Pero no aplica la regla 1, sino que aplica la regla 4, que es la regla de monosílabos. Entonces, otros detalles, por ejemplo, en la palabra dúo y la palabra grúa, donde hay una débil y una fuerte, una vocal débil y una fuerte a la par, el acento cayó en la débil y hay que acentuarla. Eso se llama ley del hiato. Esa era la regla 5. Ella no aplica la regla de graves, porque si aplicáramos regla de graves, la palabra no se tildaría, porque dice que se tildan solo las graves que terminan en consonante que no sea ns. Entonces vean que la regla de la ley del hiato es más fuerte que cualquier otra regla y le pasa por encima. Y entonces, para tomar en cuenta. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar lo que es análisis de poesía. Entonces vamos a tomar en cuenta que es poesía. Poesía es la belleza, ¿verdad? Mediante la expresión, por medio de la palabra, se logra belleza artística. Entonces eso es poesía. Poesía es cuando intentamos dibujar, ¿verdad? Mediante las palabras. Usando las palabras hacemos una especie de dibujo o este cuadro, ¿verdad? La poesía puede ser sobre cualquier tema, ¿verdad? Uno puede escribir poesía sobre un beso, sobre un abrazo, sobre el amor, sobre el desamor, sobre cualquier tema puede ser un tema para poesía. Vamos a ver las características. Está escrita en verso. ¿En verso qué significa? Que cada línea se corta hasta cierta distancia, ¿verdad? No es como en la novela, que las palabras van de extremo a extremo, ¿verdad? Y que no se cortan a cierta distancia, sino que en poesía se corta a cierta distancia las palabras. Es breve por lo general, ¿verdad? Otro detalle es que posee un carácter subjetivo, ¿verdad? Porque un carácter subjetivo tiene una universalidad de temas, toca todos los temas como les dije anteriormente. Existen distintos tipos y bueno, vamos a ver algunas características que son lo que nos interesa principalmente, que vamos a analizar en poesía. En poesía vamos a
analizar varios temas y el primer tema sería la rima. La rima, lo primero que van a hacer ustedes para sacar la rima de un poema es extraer las palabras finales, ¿verdad? Entonces sacamos la palabra aventurera, sacamos la palabra marinos, sacamos la palabra ribera y sacamos la palabra caminos. Y después de eso, después lo que hacemos es marcar la sílaba acentuada. ¿Cuál es la sílaba acentuada de aventurera? ¿Dónde tiene el mayor esfuerzo de voz? En re. Entonces marcamos sílaba acentuada. Marinos en ri. Ribera en b. Y caminos en mi. Entonces ahí tenemos la sílaba acentuada. Luego que marcamos sílaba acentuada, sacamos en esa sílaba de la última vocal hacia el final. Entonces sacamos la E, era, ¿verdad? Sacamos de marinos, sacamos inos. De ribera sacamos era. Y de caminos, inos. Muy bien. Noten ustedes que aquí tenemos era es igual a era, ¿verdad? Era de aventurera es igual a era de ribera. Inos es igual a este otro inos. Marinos y caminos se parecen en esa terminación inos, inos. Eso se llama rima consonante perfecta, porque vea que coinciden las vocales y las consonantes en esos finales. Muy bien, vamos al otro tipo de rima, la rima asonante o imperfecta. En la rima asonante o imperfecta hacemos el mismo proceso. Sacamos las últimas palabras de verso. Sacamos 12, sacamos tierra, sacamos silencio y sacamos la palabra temas. Y vamos a comparar esas palabras. Bueno, primero vamos a marcar sílaba acentuada. La sílaba acentuada de 12 es do. La sílaba acentuada de tierra es tie. La sílaba acentuada de silencio es len. La sílaba acentuada de temas es te. Muy bien. Luego que habíamos marcado esas donde está el acento, ¿verdad? Nos vamos a sacar del acento hacia el final de la palabra. Entonces de 12, do de do, agarramos la O y sacamos el final, ose. De tie, sacamos de la E, dijimos de la última vocal hacia el final. De silencio, sacamos encio. Y de temas, sacamos emas. Nos fijamos a ver si aquí hay similitud. Si hubiera similitudes en este punto, tendríamos una rima consonante o perfecta. Pero resulta que aquí no tenemos similitudes exactas. Entonces tenemos que hacer un paso de más, que sería ir a las vocales. Entonces, O, E. Vamos a estas otras vocales. E, A. E, I, O. ¿Verdad? Estoy sacando las vocales de esos finales. E, y vemos que hay una similitud en los versos pares. En el verso 2 y el verso 4 hay una igualdad. EA, EA, pero solo en las vocales. Entonces esta rima se llama rima asonante o imperfecta. En los versos pares, ¿verdad? El tercer tipo de rima se llama rima libre, ¿verdad? Y esta rima libre se da cuando las terminaciones en los versos son diferentes, ¿verdad? Que no hay similitudes, entonces ahí tenemos rima libre. Seguidamente vamos a ver el concepto de métrica.
Recuerden que les había dicho que métrica es la medida de los versos. Los versos, recuerden que la poesía está escrita en verso. Entonces, los versos sería cada línea, ¿verdad? Cada línea que tenemos de texto. Entonces, esas líneas tienen el nombre de verso. Y recuerden que se cortan a cierta distancia. Entonces, algunos son versos pequeños, otros son versos grandes. Los poetas acostumbran, ¿verdad? Que en muchas ocasiones ellos preferían cierta cantidad de, de sílabas en los versos. Entonces vamos a ver qué nombre tienen dependiendo de la cantidad de sílabas. Vean que a los versos se les llama versos de arte menor, y los versos de arte menor van de una sílaba hasta 7. Y los versos de arte mayor van de 8 a 14 o más sílabas. O sea que ustedes, uno hace la división silábica. Uno hace la división silábica de cada una de las palabras que aparecen en el poema y luego lo que hace es revisar cuántas sílabas tiene esa línea, ¿verdad? Ese verso. Muy bien, vamos ahora a revisar otro concepto que se llama licencias poéticas. Resulta que cuando nosotros dividimos en sílabas un poema, de repente es probable que haya uno o dos o tres o varios versos, ¿verdad? Que se nos salen del canasto, como se dice popularmente. Se nos sale del canasto, ¿en qué sentido? De que algunos versos no dan exactamente la cantidad de sílabas que se quiere. Entonces, por ejemplo, tenemos que hay un poema de 4 versos, 3 nos están dando 8 sílabas, y hay uno que dio 11 o que dio 9 o que dio 7, ¿verdad? Entonces ese verso no está dando la misma cantidad de sílabas de todos los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar estas licencias poéticas. Vamos a ver cada una de ellas. La primera se llama sinarefa. Y la sinarefa es una licencia poética que lo que hace es acortar la cantidad de sílabas de un verso. Vemos que tenemos aquí daba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Teníamos 13 sílabas. 13. Y necesitamos llegar a 11. ¿Cómo hacemos para llegar a 11? Bueno, aplicamos una sinarefa aquí, ¿verdad? Y podríamos aplicar otra sinarefa aquí. Entonces tendríamos 13 menos 2 de sinarefas. Eso es igual a 11. Entonces vean que ya logré que ese verso que no estaba dando 11 diera 11. Muy bien. Hay otra licencia que se llama ley de acento final. La ley de acento final es una licencia que lo que nos dice es que si una palabra, si la última palabra de verso es aguda, se le suma una sílaba de más a el total de sílabas que dio ese verso. Si la última palabra es grave, se deja igual, o sea que mantiene la cantidad de sílabas que tuviera. Y si es esdrújula, la última palabra se le resta una sílaba al total de sílabas del verso. Vamos con la diéresis. La diéresis, ¿qué es lo que nos dice la diéresis? La diéresis dice, si en un verso necesitamos aumentar la cantidad de sílabas y en la línea hay un diptongo conformando una sílaba, lo dividimos en dos. O sea, podemos romper un diptongo. Tenemos el caso del verso a lo lejos el viento. Y ahí tenemos la palabra viento
que la rompimos usando una diéresis. Entonces 7 más una diéresis tenemos 8, ¿verdad? Aquí tenemos una sílaba de más y logramos que todo el resto de... Logramos llegar a la cantidad de versos de todo el resto de los versos. Muy bien, vamos a otra licencia poética. Estas son licencias que se pueden aplicar si son necesarias y si no, no se hacen, ¿verdad? La sinéresis. Sinéresis es si en un verso tenemos un hiato y ese hiato está, los hiatos conforman sílabas aparte, ¿verdad? Entonces ahí podemos restar una sílaba al total de sílabas del verso. Vean que ahí tenemos AO. Esto era un verso porque la palabra ahora tiene 3 sílabas. Ahora. Y vean que lo estamos tomando como si fuera una sola sílaba. Esto para disminuir la cantidad de sílabas del verso. Esto lo hacemos cuando necesitamos reducir la cantidad de sílabas porque otros versos dieron cierta cantidad, entonces nosotros estamos tratando de igualarnos a esa cantidad. Muy bien. Vamos ahora a explicar brevemente las figuras literarias, algunas de las figuras literarias más conocidas, ¿verdad? Y la primera que tenemos es la símil. Tenemos un símil cuando aparece una frase que es bastante impactante, ¿verdad? Un tanto hasta exagerada. Y dentro de esa frase, para unir a los dos elementos que se están comparando, utilizamos las palabras como, cual, parece, semeja, igual a, tal, como. O sea que siempre que utilicemos una frase de puente para hacer una comparación, ahí tenemos símil. Y es la situación de eres como una muñeca. Ahí le están diciendo a una persona que tienen al frente que esa persona es como una muñeca. Y ese es un símil. Epíteto. Se dicen características lógicas e inherentes al sustantivo. O sea, ya el sustantivo de por sí tenía esas características y nosotros lo que hacemos es enfatizarlas. Entonces, todos los algodones son suaves. Ese es un epíteto. La piedra es dura. Ese sería un epíteto. Vamos a la metáfora. Metáfora es cuando tenemos un elemento figurado y tenemos un elemento real. Y de alguna manera decimos que esos dos elementos son lo mismo, ¿verdad? Hay muchas formas de hacer metáforas. Entonces está el uso del verbo ser. Entonces tú eres una muñeca, esa sería una metáfora. Tenemos tú, que es el elemento real, y muñeca, que sería el elemento figurado, y estamos diciendo que es lo mismo. Tiene mirada de águila, entonces es una persona que tiene una mirada un poco penetrante, y ven que están diciendo que la mirada de esa persona es de águila. Aquella mujer, ángel del cielo, me miró. Vean que está diciendo aquella mujer, utiliza la coma y la está comparando con un ángel del cielo. Muy bien, esa es la metáfora, un elemento figurado y un elemento real, y se dice que son lo mismo. La diferencia con el símil es que en este caso no se utilizan puentes, ¿verdad? No se utilizan puentes como para hacer la similitud. Prosopopeya o personificación. Se le dan cualidades humanas, animales, cosas o plantas que no tienen cualidades humanas. La piedra del monte armoniosamente canta. Ahí tenemos esa palabra canta utilizada para la piedra. Hipérbole. En hipérbole se exagera la cantidad, se exageran los adjetivos para algo, ¿verdad? Y tenemos mil veces, te lo he dicho. No se lo he dicho mil veces, jamás. Seguramente se lo he dicho muchas veces, pero no mil. Y el otro ejemplo, te lloré todo un río, la canción de Maná. Esa canción esconde dentro de sí una hipérbole. Muy bien, esas son las figuras literarias, son las figuras encargadas de adornar el poema. Vamos a ver las figuras de construcción.
Estas se utilizan para ir creando, para ir construyendo el poema. La primera es la anáfora, que es repetición de una o más palabras al inicio de los versos en versos que estén seguidos, ¿verdad? En versos que estén seguidos. Eso sería anáfora, una o más palabras que se repitan al inicio y de manera consecutiva, de manera seguida, continua. La segunda es la reiteración, es la repetición de una o más palabras en el mismo verso. El tercer tipo de figura de construcción es el encabalgamiento. Una frase queda sin terminar en un verso y continúa en el siguiente. Vean que la frase quedó sin terminar y eran 12, ¿12 qué? Golpes de azada en tierra, y ahí en el siguiente verso lo termina. Esto es porque necesitamos cortar el verso y no podemos dejar que se estire y que tenga más cantidad de sílabas, porque necesitábamos que todo el poema tuviera una distribución exacta en la cantidad de sílabas. Vamos con el hipérbaton. Hipérbaton es un desorden en la gramática de el poema. Tenemos ejemplos de Gustavo Adolfo Bécquer. Tu pupila es azul y si en su fondo como un punto de luz radia una idea, me parece en el cielo de la tarde una perdida estrella. Ven que Gustavo Adolfo Bécquer necesitaba rimar con idea alguna palabra. Y él, cuando escribe la expresión una estrella perdida, él le da vuelta. Recuerden que en español siempre se colocan primero los sustantivos y después los adjetivos. Pero Gustavo Adolfo Bécquer cambia ese orden aplicando un hipérbaton y para poder sostener la rima que traía, para poder lograr la rima que venía haciendo en el poema. Entonces de esa manera logramos, ¿verdad?, que se establezca ese orden. Muy bien, seguidamente ustedes debían analizar los poemas, ¿verdad? Recuerden los pasos. Primero necesitábamos en este poema dividir en sílabas, escribir el total de sílabas que daban y luego intentábamos llegar todos los versos a cierta cantidad de sílabas. Vean que aquí yo, por ejemplo, traté de que los versos todos quedaran de 11 o de 7 para establecer una métrica definida en todo el poema. Y se extrajeron las últimas palabras de cada verso, se marcaron sílabas acentuadas para la rima, se sacaron los finales y se compararon. Se notó que aquí no había rima consonante o perfecta y si tuvimos que hacer un paso de más sacando todas las vocales, y cuando las comparamos nos dimos cuenta que aquí había rima asonante o imperfecta. Ahora bien, entonces establecimos una respuesta para métrica y una para rima. Predominan los versos endecasílabos, que son los de 11, y heptasílabos, que son los de 7. Y la rima es una rima asonante o imperfecta en los versos pares. Vean que en el verso 2, tierra, verso 4, temas, verso 6, tiembla, verso 8, vieja, y verso 10, ribera. Revisamos a ver qué figuras literarias o de construcción tenía el poema. Encontramos un encabalgamiento en el verso 1 y 2. Encontramos una metáfora en el verso 1 y 2 cuando dice golpes de azada en tierra, 12 golpes de azada en tierra, las 12 horas marcadas. Encontramos una prosopopeya en el verso 3 y 4, el silencio me respondió, como si el silencio pudiera hablar, igual que las personas. En el verso 5 y 6 encontramos una metáfora, la última gota que en la clepsidra tiembla. Aquí tal vez como explicación, la clepsidra es un reloj de agua que va dejando caer gota por gota. Entonces es parecido al reloj de arena, pero solamente que en este caso lo que tiene es agua. Y que cayera la última gota significa muerte, ¿verdad? Entonces es una metáfora de la muerte. También hay una metáfora de la vida, orilla vieja, la llama. Y dormirás muchas horas todavía sobre la orilla vieja, ¿verdad?, diciendo que es la vida.
Hay un encabalgamiento en el verso 7 y 8, todavía sobre la orilla vieja. Y el tema principal, el yo lírico, expresa el temor a la muerte y hay temas secundarios como el tiempo y la vejez. Esto exactamente que le acabamos de hacer a este poema es lo que deben hacer ustedes con este otro poema, Tu pupila es azul. Entonces tienen que hacerle exactamente todo. Revisar la métrica, rima, figura literaria, figuras de construcción, tema central y temas secundarios si hay. Muy bien, ahora vamos a revisar un poquito sobre este autor. Vamos a estudiar el poema Romance Sonámbulo. Perdón, Romance Sonámbulo no, el poema eh, Romance de la Luna Luna. Y tenemos que Federico García Lorca nació en 1898 en Granada, en ciudad andaluza de España, hijo de un rico propietario y una maestra. Vivió una infancia rural a la que sumó una completa formación. Su familia se traslada a Granada para que los hijos pudiesen seguir sus estudios. Sin embargo, consideró Federico que debía trasladarse a Madrid. Allí se alojó en residencia de estudiantes. Participó en su interesante vida artística y cultural, además conoció a sus compañeros de generación y a muchas figuras del panorama artístico. En este ambiente conoce a las vanguardias, pero su personal sensibilidad sobrepasa las modas y triunfa definitivamente en 1928 con su emblemático romancero gitano. Durante la República dirige la compañía La Barraca, grupo teatral universitario y uno de los proyectos más queridos, con el que llevó el teatro clásico por todos los rincones de España. En 1933 visita Buenos Aires, donde sus dramas tienen gran éxito. De regreso, Lorca es ya un poeta de éxito, manifiesta públicamente sus ideas de izquierda. Este hecho lo pone en el punto de mira de los nacionalistas que lo asesinan nada más al estallar la guerra civil. Bueno, y luego vamos sobre la obra. Dice: Romance de la Luna, Luna, Luna. El romance gira alrededor de la visión poética de la muerte de un niño gitano. A partir de aquí se profundizará un poco más en la infancia y la muerte, variantes del tema lorquiano de la frustración. Es un claro exponente de la simbiosis entre la tradición y vanguardia que caracteriza al poeta andaluz. Así, valiéndose de elementos de un molde claramente arraigado en la lírica española tradicional, el romance los elabora y recrea, logrando encarnar de manera sugerente algunos temas, obsesiones y símbolos más representativos de su obra. Lorca evita el folclorismo fácil y recurre al mito y a la tragedia. ¿Qué es la generación del 27? Que es a la que pertenece Federico García Lorca. Una generación literaria es un grupo de escritores que, nacidos en fechas cercanas y movidos por un acontecimiento de su época, se enfrentan a los mismos problemas y reaccionan de un modo semejante ante ellos. Es un grupo de escritores, uno de ellos era García Lorca. Nacidos en fechas cercanas, entre el más joven y el mayor, solo hay 9 años de diferencia, movidos por un acontecimiento, el homenaje que el grupo hizo a Luis de Góngora en el año 1927 en Sevilla, al conmemorarse el tercer centenario de su muerte. ¿Qué más? Reacción semejante, todos sienten la necesidad de encontrar un lenguaje poético que exprese mejor los temas que tratan. Algunas características de la generación del 27: la tradición y vanguardismo, ¿verdad? Buscaban la originalidad y mantener ciertas tradiciones en la poesía. Utilizar el romance, por ejemplo, era una de esas como forma de expresión poética. Intención estética en la belleza, buscar la belleza. ¿Qué más? Temática, sienten un especial interés por los grandes asuntos del hombre, como el amor, la muerte, el destino, y los temas cargados de raíces populares. El estilo, se preocupan fundamentalmente de la expresión lingüística y buscan un lenguaje cargado de lirismo. La versificación, utilizan estrofas tradicionales, ¿verdad? Romance, copla, soneto, terceto, etc. La tradición lírica de España, el romance, como ya hemos establecido, es una composición poética de la tradición española. Lorca lo retoma para crear su romancero gitano.
donde con una estructura poética tradicional crea el mundo mágico de los gitanos y la influencia de su época, a saber, la generación del 27 y el vanguardismo. El contexto, o sea, qué pasaba en la España donde vivía Federico García Lorca. En 1931 en España se instaura la Segunda República, época en la cual Federico desempeñó un papel activo en la sociedad, participó en diversas manifestaciones culturales, trabajó en la compañía teatral La Barraca y ejerció de secretario del ministro de Instrucción Pública, Fernando de Ríos. Los años siguientes en España se vivieron momentos difíciles que dieron lugar al estallido de la Guerra Civil en el año 1936. Durante esta guerra hubo una fuerte represión política en España. Este mismo año el poeta es detenido y fusilado. El Lorca y los gitanos. En la primera etapa de la poesía Lorca, la presencia de Andalucía o a lo andaluz es constante. La obra está compuesta a partir de una visión metafórica y simbólica de Andalucía: luna, caballos, oro. Todo eso es parte del paisaje andaluz. La obra refleja las penas del pueblo gitano que viven al margen de la sociedad y en continua lucha con la autoridad represiva. Bueno, aquí me adelanto un poco porque recuerden que ustedes tenían que ir resolviendo esta guía. Entonces, primero escribir cuál es el autor del romance de la luna a la luna. Ahí tenemos Federico García Lorca. Aquí tenemos la métrica y la rima, ¿verdad? Recuerden que predominan los versos octosílabos y se da una rima sonante o imperfecta en los versos pares. Otra situación: ¿por qué se considera esta obra lírica o poesía? Porque expresa las emociones y sentimientos de un yo lírico. Además está escrita en verso y posee figuras literarias. Considere los siguientes versos. Extraiga un ejemplo de prosopopeya en los primeros 4 versos. Una prosopopeya en todos estos. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. Recuerden que polizón de nardos es un vestido blanco. Entonces, o sea, un vestido de nardos y la flor de nardo es blanca. Polizón es vestido. Es un vestido con un armazón, ¿verdad? Que se abre y que es muy elegante, que usaban las mujeres en España. Entonces, este es un ejemplo. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. Es un ejemplo de prosopopeya porque se le están dando características humanas a la luna. Extraiga un ejemplo de reiteración en los primeros 4 versos. El niño la mira, mira, ahí tenemos un ejemplo. ¿Qué más nos piden? Dice el verso marcado con A, ¿cuál figura literaria representa? El aire conmovido. Esa es una prosopopeya porque el aire no se conmueve, nos conmovemos los humanos. El verso marcado con B dice: mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura. Esa es una prosopopeya. Ahora nos pregunta, dice el verso marcado con C, que representa la luna de senos de duro estaño. Y la luna de senos de duro estaño representa a una mujer de senos firmes y provocativos, obviamente, ¿verdad? Luego seguimos en los versos 11 y 2. Hay una figura de construcción. ¿Cómo se llama esa figura de construcción? Harían con tu corazón collares y anillos de blancos y anillos blancos. Eso es un encabalgamiento porque la idea queda sin terminar en el verso 11 y termina en el verso 12. Luego tenemos en el verso 9 hay una figura de construcción. ¿Cómo se llama? Es una reiteración. Oye luna luna. Y luego nos preguntan qué representa la metáfora en los versos 11 y 12. Bueno, en los versos 11 y 12, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Es un eufemismo. Un eufemismo es una forma cruda o de humor negro, ¿verdad?, de hablar de la muerte. Luego en la 7 dice: en el texto se habla de un niño. ¿Qué le ha ocurrido a este niño? Sea la muerte del niño. ¿Cómo se produce el enfrentamiento entre el niño y la luna? El niño se fascina de ver a la luna. Ella se le aparece seductora. 9. ¿Cómo participan los elementos de la naturaleza en este poema? Participan de manera simbólica, agregan significado a la temática propuesta. Luego tenemos en la 10 como que creen que simbolizan los siguientes elementos: el jinete y el caballo,
es símbolo de violencia y lo masculino. El tambor, metáfora de las pisadas del caballo. Luego tenemos el gitano, que simboliza el dolor de los gitanos adultos que lloran la muerte del niño. La fragua, símbolo fragua como un mundo gitano. Luego el cielo, el olivar y el árbol, profundidad del dolor de la muerte reflejado en la naturaleza. Los collares y los anillos son un eufemismo de la muerte de la luna. Y luego tenemos, bueno, este asocie que la idea es que ustedes lo hicieran correctamente. Aquí hay una cuestión que hay que corregir, porque esta no dejes, no, niño déjame, no pises mi blancor. Almidonado, eso en realidad es una sinestesia y creo que hay un error aquí en la conformación de este asocio. Pero bueno, ahí está ya corregido. Si quiere escriben sinestesia y lo agregan ahí como tal. Muy bien, otro detalle. Bueno, aquí ustedes tienen que hacer un meme con respecto a el romance de la luna y ahí terminaba esta guía. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima clase. Saludos, queridos estudiantes.